Esto es Todo es Posible, reflexiones para entender la vida desde una mirada basada en la fe y la perseverancia. Según un estudio de valorización y autoestima personal realizado recientemente en personas de 18 a 60 años, arrojó el resultado que el 65,7%, o sea, 2 de cada 3 personas, tuvieron un episodio o pasaron un periodo de autoestima en algún momento de su vida. Este estudio también sostiene que a los 25 años el 46,4% ya había pasado ese periodo de baja autoestima, llegando a la conclusión que la baja autoestima aparece como una experiencia normal a lo largo de la vida y que gran parte de estos episodios ocurren durante la transición hacia la adultez. Es decir, durante el periodo de los 18 a 60 años, 2 de cada 3 personas transitaron o tuvieron periodos de baja autoestima. Y esto sucede porque vivimos en una sociedad que constantemente evalúa a las personas por los logros, por la apariencia o por la aprobación. Es decir, vivimos en tiempos donde se valora más los logros personales, las cosas que uno va alcanzando en la vida se ve como algo bueno, como que sos el ideal, o la apariencia que uno muestra externamente cuando muchas veces simulamos o mostramos que nos va bien, que somos personas de éxito, que tenemos una familia bien formada, hijos perfectos. Muchas veces la sociedad valora mucho más ese tipo de apariencias que quizás alguien que dice no me está yendo bien, no estoy en un buen momento de mi vida. Entonces el valor de esa persona que se muestra siempre triunfante es mucho más elevado que aquella persona que quizás la pelea todos los días. Y también arroja este estudio que la aceptación, el sentirse aceptado, tiene una carga muy importante en la autoestima de las personas. Porque muchas veces le pasa a muchos que de repente no se sienten valorados en un trabajo, más allá de que quizás le guste el trabajo, pero quizás no sienten que su jefe inmediato o su entorno no valoran su esfuerzo. Pasa mucho en las relaciones de pareja, donde muchas veces hay reclamos del uno al otro diciendo no ve todo lo que yo hago, no ve cuánto me sacrifico por esta relación, o aún en la familia también, relaciones entre padres e hijos o familiares donde muchas personas dicen nadie me entiende, nadie ve todo lo que yo hago, nadie me tiene en cuenta. Entonces se creó esa sensación en este tiempo que la valorización siempre se basa en los logros personales, en la apariencia, en cómo me muestro ante la sociedad y en cuánto me aceptan en determinados círculos, ¿no? O sea, si pertenezco o no pertenezco. Y sin darnos cuenta, empezamos a creer que nuestro valor depende de eso. O sea, lo peligroso de todo esto es que muchas veces se nos crea en la mente que el valor depende de lo que el otro piensa de mí, de cómo me ve en mi entorno. Ahora, hay algo muy curioso, y es que cuando uno esto lo lleva a términos espirituales y lo procesamos a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que es totalmente a la inversa, que el valor no lo define ni el entorno ni las personas que me rodean, sino que el verdadero valor me lo define quien me creó, que es precisamente Dios. El libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo, hablando un poco de la valorización del ser humano, lo explica de una manera muy interesante y dice en el versículo 10 que somos la obra maestra de Dios. Hay otra versión que dice que somos hechura de Dios, ¿no? Pero me gusta esta versión porque Pablo como
como que quiere cuantificar a la creación del hombre como la obra maestra de Dios, como la obra suprema. Por eso dice, somos la obra maestra de Dios. También sostiene que Él nos creó de nuevo en Cristo para que podamos hacer buenas obras. O sea, dice, fuimos creados de nuevo o nos pasamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús para buenas obras. Y que esas buenas obras Él ya las había preparado de antemano para nuestra vida. Es decir, el apóstol Pablo o la palabra de Dios afirma que nosotros somos la obra maestra de Dios. O sea, que somos la obra más importante de todo lo que Dios creó, de todo lo que existe en esta vida. La Biblia sostiene que el ser humano es la obra más importante, es como la corona de toda esta creación, ¿no? Entonces, cuando entendemos que somos la obra maestra de Dios o somos la hechura de Dios hecho por Él, es muy importante porque ya carece esa teoría que te decía al principio que el valor viene de lo externo, viene del otro, sino que comenzamos a darnos cuenta que el verdadero valor proviene de quien nos creó, que es precisamente Dios. Y me gusta la versión de obra maestra porque una obra maestra no vale por lo que hace o por lo que es, sino que su verdadero valor es por quien la creó. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Una pintura, un cuadro, puede ser muy bello, puede mostrar un paisaje o algo muy lindo, pero el verdadero valor está en el autor. ¿Quién fue que hizo ese cuadro, esa pintura? Una obra de arquitectónica, un edificio o algo, digamos, una obra puede ser muy linda, puede tener mucho sentido a la vista, pero tiene mucho más valor si esa obra arquitectónica la realizó un arquitecto afamado, conocido, por dedicarse a este tipo de obras. Entonces, la obra maestra siempre tiene mucho más valor de quién la hace, quién la creó. Cuando esto lo llevamos a términos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que el verdadero valor que tiene una persona es entender que fuimos creados por Dios. Y cuando lo miramos de esta perspectiva, es muy interesante porque le quita valor al resto, al entorno, y focaliza el verdadero valor en la relación con Dios. Por eso yo quiero resumirte en 3 puntos o en 3 conceptos muy prácticos de qué trata el verdadero valor que Dios nos da. Y lo primero que quiero compartir es que nuestro verdadero valor no lo definen los demás, sino que lo define Dios. O sea, tu valor, el valor de tu vida, no lo define tu entorno, con la gente que te rodeas, con aquellos con quienes compartís. Si bien son tu entorno, que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la facultad, pero ellos no definen tu valor. Ellos te pueden querer o no, te pueden aceptar o no, pueden valorar ciertos rasgos de tu vida y otros no, pero ellos no definen el verdadero valor de tu vida, sino que quien define el verdadero valor de tu vida es precisamente Dios. El libro de Isaías, capítulo 43, versículo 4, dice algo muy interesante. La Biblia afirma que ante sus ojos, ante los ojos de Dios, dice la Biblia que somos de gran estima. De gran estima. Hermosuras son para mis ojos, dice otra versión, ¿no? También sostiene este versículo que ante los ojos de Dios somos honorables y que Él nos ama tanto al punto que está dispuesto a darlo todo. Hay una versión que dice, he dado hombres y naciones por ti, ¿no? Y es interesante porque habla que Dios directamente nos ve con ojos de amor. Dios no nos ve con nuestros errores, no nos ve con aquellas cosas que fallamos, sino que nos ve directamente con ojos de amor. Por eso me gusta esta versión que dice de gran estima, honorables, ¿no? Como algo importante. Ahora, cuando entendemos este concepto, nos damos cuenta que el verdadero valor lo encontramos en Dios. Y esto es como que rompe un mito
enorme en el cual muchas personas caen y viven presa de esta situación, no mito, situación, es en vivir para agradar al otro, en vivir para que el otro nos ofenda, en vivir para que mi entorno me acepten, que vean que yo también soy parte. Entonces, cuando vos te das cuenta que el valor te lo define Dios, que Dios ya te está diciendo que Él te ve con ojos de amor, que para Él sos honorable, sos importante, sos de gran estima, eso te quita toneladas de peso de encima, porque te das cuenta que ya no necesitas tener que agradar al otro, ya no necesitas sentir que te acepten o no, o que valoren lo que haces o no, ¿no? Que de repente vengan y te den una palmada en la espalda y te digan sos el mejor, qué bien que lo haces, no hay otro como vos, porque te das cuenta que tu valor pasa por otro lado, que ya no vivís de la aprobación del otro, sino que vivís de la aprobación de Dios, y te das cuenta que para Dios ya fuiste aprobado. Y eso es maravilloso. Por eso este primer punto es interesante, ¿no? Que nuestro valor no lo define el entorno ni los demás, lo define Dios. El segundo punto que te quiero compartir es que los errores, escuchen esto porque es interesante, los errores no determinan tu valor. O sea, ni lo definen los demás, ni tus errores. Hoy vemos en esta sociedad muchas personas cargando toneladas de pesos, ya sea de culpas, de errores del pasado, creyendo que esos errores definen su vida. Personas que quizás en algún momento de su vida tomaron malas decisiones, se equivocaron, cometieron errores y claro, es como que lo cargaron en una mochila emocional y por años viven sintiendo que son eso, ¿no? Que son ese error, que son culpables de haber tomado esa mala decisión y claro, eso hizo que ese error se transforme como en su identidad. Pero yo quiero decirte que tu error o tus errores o las equivocaciones no definen tu valor. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún imperfectos, siendo aún pecadores, teniendo una montaña de errores, Cristo entregó su vida por nosotros. En otras palabras, la mayor muestra de amor de Dios para con tu vida, para con mi vida, es que aún así como somos, Dios decide amarnos. Que Él no pone un parámetro diciendo, bueno, no, mira, primero cuando arregles tu vida, cuando saldes esos errores que cometiste a lo largo de toda tu vida, ahí recién voy a empezar a amarte. Sino que dice, a pesar de los errores, a pesar de un montón de situaciones, Dios nos ama igual al punto tal de que dio a su Hijo para entregarse por cada uno de nosotros. Y esto tiene un significado maravilloso porque te das cuenta que nuestros errores pueden afectar nuestras decisiones, nuestras relaciones, incluso nuestro futuro. Escuchen esto, ¿no? O sea, tus errores, mis errores, pueden afectar, sí, las decisiones, las relaciones, incluso nuestro futuro, pero nunca puede quitar el valor que Dios decidió darnos. O sea, un error, sí, te va a traer consecuencias y claro, uno se tiene que hacer cargo de los errores, uno tiene que hacerse cargo de las malas decisiones, pero nada de lo que hagamos en esta vida puede sustituir o puede suplantar el valor que ya Dios decidió darnos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que nos amó aún, a pesar, por encima. Entonces, eso hace que uno pueda soltar esas mochilas emocionales que muchas veces cargamos por cosas del pasado y darnos cuenta que Dios nos ama a pesar de eso. Y que como nos ama tanto, no quiere que nos quedemos en esa situación. Y lo tercero que te quiero compartir es que fuimos creados con un propósito. Tu vida, mi vida, fue creada por un propósito. O sea, no es que vinimos a esta vida y existimos porque, bueno, nos tocó nacer o nos tocó venir así, sino que cada
cada parte de lo que constituye nuestra vida es parte de un propósito más grande, que es el propósito de Dios. Por eso cobra mucha fuerza lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, que dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes, ¿no? Miren qué interesante lo que dice la palabra de Dios. Solo yo sé los planes, o sea, está diciendo: yo sé los planes que tengo para tu vida. Tu vida ya fue planeada. Tu vida es parte de un propósito que yo ya lo había planeado, dice Dios. Y son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. O sea, está diciendo Dios: los planes que tengo son planes para bien, son planes para que te vaya bien, no para que te vaya mal, y para que puedas tener futuro y esperanza. Y cuando yo leo este pasaje, digo, es maravilloso porque te das cuenta que la vida tiene sentido, que la vida tiene propósito. Que más allá de que uno pueda haber transitado diferentes circunstancias, que tal vez hoy te encuentres con, viviendo alguna temporada difícil de la vida, siempre todo tiene un sentido y un propósito. Y cuando entendemos que nuestra vida tiene un propósito, dejamos de vivir únicamente reaccionando o cuestionándonos todo lo que nos pasa y comenzamos a caminar en pos de ese propósito. Comenzamos a direccionar nuestra vida en función de ese propósito que Dios trazó para cada uno de nosotros. Por eso, qué importante es entender que nuestra vida fue hecha con un propósito. Y como para cerrar ya este tema, a modo de conclusión, nunca nos olvidemos que Dios nos dio una identidad, que Dios te dio una identidad, que tu vida tiene una identidad que es ser hijo de Dios, que nuestra vida tiene un valor y un propósito aún antes de que intentemos demostrarle al entorno, al resto, que tenemos valor. Tu vida tiene un valor aún mucho antes de que el resto lo vea, porque nuestro valor no proviene de la gente, no proviene de la aprobación, no proviene de los logros. Nuestro valor proviene de Dios, porque Él nos creó, porque Él nos ama y porque Él todos los días apuesta por nosotros. Gracias por acompañarnos en este episodio de Todo es Posible. Recuerda que sin importar las circunstancias, tu camino está lleno de oportunidades. Nos vemos en el próximo episodio y hasta entonces confía, crece y sigue adelante.